proezas, la que sana el corazón y me libera. Habita en mi alma, alegra mi existir. Tu palabra en mi ser hace proezas. Del libro del Génesis. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: no coman de él ni lo toquen, de lo contrario morirán. La serpiente replicó a la mujer: no morirán. Es que Dios sabe que el día en que coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios en el conocimiento del bien y el mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió, y luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos. Y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Cuando oyeron la voz del Señor, Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Al salmo respondemos diciendo: dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito, propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Por eso que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia, la crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua, y mirando al cielo suspiró y le dijo: Éfeta, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Mi querida familia de nuestro canal YouTube Fundación Casa de Oración María Inmaculada, hoy la palabra de Dios nos habla acerca de cómo nosotros debemos escuchar a Dios, ¿sí?
Pero hay personas, o muchas veces nosotros somos sordos espiritualmente, y sobre todo cuando se va a realizar un proyecto, un plan. La gente, muchos se ilusionan tanto, y qué bonito tener uno ilusiones, qué bonito, hermanitos, poder uno, ¿verdad?, salir adelante cada día, mejorar en todo, realizar cosas nuevas, nuevos emprendimientos, ¿sí? Eso es bonito, eso es soñar y eso es planear cosas para mejorar nuestra vida, en nuestra familia, para mejorar nuestra economía, ¿no? Pero si no se hace esos proyectos con la voz de Dios, que Él sea el que nos hable, si sí nos conviene o no nos conviene, pues hay un problema. Se puede, hermanito, hermanita, llegar a un fracaso. ¿Y cuántas personas han fracasado? Porque se creen que lo que hacen, todo lo hacen bien. Hermanitos, nosotros no hacemos todo bien. Muchas veces fallamos, muchas veces cometemos errores. ¿Por qué, mis hermanitos? Porque somos humanos, y mientras estemos en esta tierra, hermanitos, somos personas que fallamos, que fácilmente uno por el impulso. Solo te doy un consejo, hermanito, hermanita, no seas impulsivo. Cuando vayas a realizar un plan, algo nuevo, un proyecto, si tú te vas a proyectar en un nuevo trabajo, en una nueva organización, hermanitos, hazlo con calma. No vayas con los impulsos de que ya voy a hacer esto, y empiezan con ese ánimo, con esa alegría, pero como no dejaron un espacio para escuchar la voz de Dios, muchas veces las consecuencias son frustraciones, porque no midieron las consecuencias. Solo uno puede tener mucha alegría para hacer una cosa, pero hay que planear bien las cosas. Para planear bien las cosas hay que escuchar la voz de Dios. Eso se requiere tiempo, se requiere espacio, se requiere tener calma para cuando uno, por ejemplo, en un trabajo, ¿sí?, que tiene que hacer un proyecto nuevo, ¿sí?, presentar una licitación para un proyecto, ¿sí? Sí, las personas lo hacen porque creen que ya tienen experiencia, porque se creen que son muy preparados, que tienen muchos títulos. Hermanitos, todo eso es importante para triunfar en la vida, para progresar en todo. Pero si no escucha la voz de Dios, si no presenta, como dice la palabra de Dios, los planes son del hombre, pero la palabra final la tiene Dios. Uno tiene que planearlo todo, porque esas personas que son impulsivas y que todo se hace a la ligera, todo lo que se haga a la ligera, hermanitos, siempre se comete errores, salen errores. Pero si las cosas se planean con calma, y esa calma consiste en pedirle al Señor que nos hable, si lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer es lo mejor. Porque siempre uno cree que todo es lo mejor, como personas que se creen que son perfectas, que personas que todo lo que hacen es porque tienen muchas capacidades. Es cierto, pero hermanitos, si dejamos que Dios actúe, por eso hoy el Señor habla en el Evangelio de aquel sordo, y Dios lo curó. Hermanitos, hoy día no es tanto la sordera física, sino la sordera espiritual. Por eso hay muchos atropellos. Cuando las personas son sordas espiritualmente, atropellan a los demás, porque Dios siempre, Él nos está hablando a través de otra persona, a través de circunstancias, de acontecimientos, pero uno no se detiene a escuchar a Dios. ¿Por qué no lo escucha? Porque está sordo espiritualmente. Hay que pedirle al Señor que nos quite la sordera espiritual para poderle escuchar, hermanitos. Y cuando uno siente esa voz de Dios, como hoy una señora me contaba un testimonio que me pareció interesante, que ella le oraba y le oraba al Señor. Bueno, yo no sé cuántos años, me parece que me dijo que 4 años, y ella quería tener un hijo, y que estaba un día en el Santísimo orando, y allá en el Santísimo siguió clamándole y diciéndole: Señor, yo quiero tener un hijo, pero ¿será que ya
no es para mí esa bendición. Y que ella siente en su corazón, como en el interior, como que el Señor le hablaba y le decía, no me pida más, ya no me pida más, pida otra cosa menos lo de esa petición de tener ese hijo. Ella sintió, pero sintió gozo. Ella dijo, bueno, el Señor ya me respondió. O sea que es una persona que sigue espiritualmente, tiene sus oídos abiertos para escuchar la voz de Dios. Entonces ella se fue para la casa, pero ella se llenó de gozo, y ella no se explicaba por qué tanto gozo. Cuando de repente ella sintió un malestar y fue al médico, y el médico le dijo, bueno, ¿por qué no se manda a hacer una prueba de embarazo? Y resulta que cuando le hicieron la prueba de embarazo tenía 4 meses de embarazo y ella no se había dado cuenta. Y ahí me presentó el hijo, ya tiene 20 años, me dijo que tenía, ¿sí? Hermanitos, escuchó la voz del Señor. En esa angustia, ella tuvo calma en la oración, y cuando el Señor le dice, ya no pida más, como una voz interior que ella sentía, que el Señor le decía, ya no pida más. Y ella dijo, ella sí escuchó al Señor, dijo, bueno, Señor, pues ya no voy a pedir más, porque si la voluntad de Dios es que no tenga un hijo, ella escuchó al Señor y supo aceptar lo que el Señor le estaba dando a entender. Pero ella, ¿qué se iba a imaginar? Que estaba en embarazo. Entonces el Señor, por eso le decía, no me pida más, porque ya el Señor le había respondido la oración. Hermanitos, es que así pasa en todo en la vida, ¿no? Uno debe ponerle, como dice la palabra de Dios, pon tus planes, pon tus proyectos en manos de Dios y todo se te realizará. Pero hay que saber esperar. Mire, esta señora 4 años estaba orándole al Señor y ella no perdía la fe. Seguía orándole y dándole gracias a Dios. Y Dios le respondió en el tiempo oportuno, hermanitos. Entonces, la verdad, hermanitos, que qué bonito saber que todo lo que nos proyectemos para realizar, todo lo que planeemos, sea guiado por Dios. Hacer, no a la ligera. Todo lo que uno hace a la ligera, siempre atropella a las demás personas y uno también termina atropellado porque se cometen errores. Pero si uno en esta vida la lleva con la sabiduría de Dios, las cosas las hacen, lo realiza uno con calma, hermanitos, primeramente tiene uno paz en su corazón, ya no se angustia tanto, y segundo, las cosas van a salir bien. ¿Por qué? Porque es Dios quien nos habla, quien nos guía, quien nos orienta, y Él no va a llevarnos al fracaso jamás. Si dice la palabra de Dios, los planes son de Dios, pero los planes son del hombre, pero la palabra de Dios, los planes son del hombre, pero Dios puede cambiar los planes, ¿sí? Mas la palabra final la tiene Dios. Entonces hay que dejar que todos nuestros planes, nuestros proyectos queden en las manos de Dios, y los resultados los da el Señor, como en el caso de esta señora, ¿sí? Fue un resultado maravilloso, y ella ahora puede dar ese testimonio de cómo el Señor le respondió a esa oración, que supo escuchar a Dios y le creyó, mis hermanitos. Entonces también hoy, por ejemplo, nos habla la palabra de Dios en la lectura, cómo la serpiente engañó a Eva. Hermanitos, uno de los primeros pecados allí en el paraíso fue la envidia. Por eso, mis hermanitos, la envidia ha sido, yo digo siempre, es como un gusano. Los gusanos, donde llegan, destruyen, acaban, ¿sí? La envidia la puedo comparar con un gusano, porque carcome allá el alma de aquella persona para hacer daño. Está carcomiendo. Una persona envidiosa siempre está ahí mirando a ver cómo destruye a la persona que le tiene envidia. Y eso fue lo que hizo Satanás.
por envidia, porque allí Adán y Eva estaban muy bien en medio de toda la abundancia, de todo, pues quiso dañarles la felicidad. Eso es lo que hace Satanás, tratar de quitarles la paz a las personas que amamos a Dios, ¿sí? Entonces, utiliza a personas envidiosas. Hay personas que se llenan de envidia. Por lo general, cuando a una persona le va bien, cuando prospera, cuando lo ascienden en un trabajo, cuando las cosechas le salen muy bien, entonces cuando en un negocio también hay envidias entre los mismos comerciantes, hay envidias en el campo también. Hay envidias cuando de pronto a alguien le va muy bien y al otro no le fue bien en la cosecha. Hermanitos, la envidia siempre ha existido, existe y existirá. Por eso yo te aconsejo, hermanito, cuando te vaya a salir algo bueno, que tenga entre manos, por decir algo, que le ofrecen un trabajo muy bueno, y si te pones a contarlo antes de que le hagan firmar el contrato, fácilmente por envidia de Satanás utiliza a una persona para que tú no progreses. Yo he visto personas, el caso de una señora que tenía una casa ya casi que negociada, ¿sí? Ya la tenía negociada la casa. Y se puso a contarle a una amiga. ¿Y qué hizo la amiga? Como era una casa muy barata, la amiga se consiguió otra plata por envidia, porque esta persona le iban a dar esa casa muy barata, y fue y se consiguió el dinero prestado y le ganó el negocio, digamos, le quitó el negocio a la persona que ya, por haberse puesto a contar la bendición que le iba a llegar. No cuente las bendiciones que tú tienes entre manos. Deja que llegue el tiempo de la bendición, y ya después que ya tenga la bendición entre manos, hermanitos, ahí sí cuente la bendición, porque si tú tienes en proyecto un trabajo que te ofrecieron, cállate, empieza a darle gracias a Dios, porque pueden surgir las envidias y todo se va de para abajo, como le pasó allí en el paraíso. Se llenaron de envidia, el Satanás se llenó de envidia y utilizó a la serpiente. Hoy día, hermanitos, hay muchas personas que son peor que esa serpiente, son más utilizadas por Satanás porque está llena de envidia. Esos espíritus inmundos toman personas que son envidiosas para destruir a la persona que progresa, para destruir a los que les está yendo muy bien. Por eso, mis hermanitos, sepamos que la envidia, no te afanes por la persona envidiosa, porque no vayas a sufrir. Si alguien te tiene envidia y quiere hacerte daño, o te ha hecho daño, hermanito, entrega todo en manos de Dios, que Dios te dará mejores cosas. Cuando uno pierde algo, hermanito, Dios le devuelve mucho más de lo que el diablo le quita a uno. El diablo trata por envidia de quitar la paz a los hijos de Dios, quitar las bendiciones, robarla, pero no te afanes, porque muchos por envidia han perdido oportunidades. Hermanitos, Dios te dará una oportunidad mejor, porque el demonio roba algunas cosas por envidia. Utiliza a personas para que tú te amargues, para que tú te desesperes, para que tú te sientas frustrado o frustrada, hermanitos, pero recuerda que Dios te dará cosas mejores. No sufras. Si por envidia te han hecho perder muchas cosas, muchas oportunidades, Dios te va a tener oportunidades más grandes, mejores oportunidades. Esa es la primera lectura que Dios quiere mostrarnos, cómo por envidia Satanás siempre utiliza personas. En este caso allí en el paraíso utilizó fue a la serpiente, ¿sí? Hermanitos, hoy día la serpiente es venenosa, ¿sí? Pero hoy día hay personas más venenosas igual que una serpiente, que destruyen la vida de muchas personas. ¿Cuántos han perdido incluso el matrimonio por envidia? Porque los ven que están muy bien en el matrimonio, se aman mucho, y por envidia inventan calumnia, inventan cosas y llegan a la separación por envidia. Hermanitos, no te afanes cuando un envidioso o una persona envidiosa quiere hacerte sentir mal. Ora al Señor y el Señor
te va a proteger de los envidiosos, el Señor te va a dar paz si has perdido algo por envidia, porque el Señor te va a dar mejores cosas vendrán. Ahora, mis hermanitos, recuerden que estamos en la novena de que confía en el Señor prosperará. Recuerde, usted la novena de la confianza. Confía en el Señor y Él te dará mucha prosperidad, como dice este proverbio. Lo mismo, mis hermanitos, estamos ya en el curso bíblico, así que ya se abrieron las inscripciones, por eso te invito para que seas una persona, un alumno o una alumna excelente en esta escuela, en este instituto bíblico de la Casa de Oración. Que el Señor te bendiga y continuemos aquí en estas meditaciones. Dios te va a bendecir más. No importa las circunstancias que estés atravesando, las pruebas que enfrentes o las luchas que tengas en tu interior, debes saber que el amor de Dios siempre tiene algo más grande preparado para ti. Dios te va a bendecir más, porque su bondad y su misericordia no tienen límites. En Efesios 3:20, la palabra nos dice: a Dios, que tiene poder para hacer muchísimo más de lo que pedimos o pensamos, conforme a su poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria. Este pasaje nos recuerda que Dios siempre obra más allá de nuestras expectativas. Dios te va a bendecir más de lo que imaginas, porque su poder y su amor no conocen fronteras. A veces enfrentamos momentos en los que parece que las bendiciones no llegan, o incluso sentimos que todo se derrumba. Pero hoy quiero recordarte, Dios te va a bendecir más. Él nunca se olvida de sus hijos y sus planes siempre son para nuestro bien, aunque a veces no los entendamos en el momento. En Jeremías 29:11, el Señor nos dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro lleno de esperanza. Confía, hermano, hermana, porque Dios te va a bendecir más. El mundo puede llenarte de dudas, los problemas pueden intentar robar tu paz, pero Dios te dice hoy: yo no he terminado contigo. Las bendiciones que has recibido son solo el comienzo. Dios te va a bendecir más, porque Él es fiel y nunca deja de cumplir sus promesas. Incluso en medio de las pruebas, Dios está preparando algo mayor, algo que superará todo lo que has pedido en oración. La historia de Job es un poderoso ejemplo de esto. Job perdió todo, pero nunca perdió su fe. Al final, Dios lo bendijo más abundantemente de lo que jamás había imaginado. Hoy te digo, Dios te va a bendecir más. Permanece firme en la fe, porque el mismo Dios que restauró a Job está trabajando en tu vida. No te desanimes si los tiempos son difíciles. Dios te va a bendecir más. Él ve tus lágrimas, escucha tus oraciones y sabe los deseos de tu corazón. Cuando menos lo esperes, cuando todo parezca perdido, Dios abrirá las puertas de su bendición y te dará mucho más de lo que has soñado. Nunca olvidemos que nuestro Dios es un Dios de abundancia. En Juan 10:10, Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa abundancia no solo es material, es paz, es amor, es esperanza renovada. Dios te va a bendecir más y esa bendición alcanzará cada área de tu vida. Hoy,
Llévate esta verdad en tu corazón. Dios te va a bendecir más. No importa lo que hayas perdido, lo que te falte o las luchas que enfrentes. Dios está contigo y su gracia es suficiente para llevarte a un lugar de victoria y plenitud. Declara con fe hoy: Dios me va a bendecir más. Y vive cada día con la confianza de que el Señor está obrando a tu favor, preparándote para recibir sus bendiciones. Que estas palabras te llenen de ánimo, esperanza y alegría, porque en Dios las mejores cosas llegarán. Amén. Recibe la bendición de Dios para tu vida, para tu familia, hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda que la palabra de Dios sana, libera y transforma nuestro ser. Mi querido hermanito, hermanita, que todos los días escuchan esta poderosa palabra que da vida, yo te motivo para que coloques ahí en el comentario una frasecita, puede ser esta: Señor, gracias porque tú me vas a dar oídos de discípulos para escucharte y así ser una persona exitosa en todos mis emprendimientos. Hermanitos, recuerden que estamos ya en la novena de la confianza. El que confía en el Señor prosperará. Esa es la promesa del Señor a través de esta novena. Únete a esta novena, comparte esta novena con otras personas. Igualmente, tenemos ya el curso bíblico, que ya este semestre, los que quieran participar son bienvenidos a este instituto bíblico para que sean personas que crezcan espiritualmente, que conozcan, que estén más de cerca con el Señor. Los dejo con el Señor Jesús, hermanitos, y mañana estaremos nuevamente con la palabra que da vida. Dar un me gusta en la manita izquierda. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. Protegerá mi alma, me guardará del mal, del enemigo me librará. Levanto hoy bandera, proclamo la victoria, en Cristo soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. Él es mi roca, mi auxilio, mi protector. Mi fortaleza es el Señor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Soy más que vencedor en Cristo que me amó. Tu palabra en mi ser hace proezas, la que sana el corazón.